Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos que nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Arranca de nosotros todo corazón endurecido y danos corazones nuevos, sensibles a tu voz y a tu palabra. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, en este día. Ayúdanos a estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que alinees nuestros pensamientos a tu palabra, Señor, que nos hables por medio de ella, que nos limpies, nos transformes, nos cambies. Ayúdanos, Padre, a tener corazones receptivos a tu palabra, Señor. Y todo lo que quede en nosotros de maldad, de pecado, sé tú cambiándolo, arrancándolo de nosotros, purificándolo con tu fuego, Señor. Gracias por la palabra que nos has dejado para poder conocerte más a través de ella, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar la palabra juntos en familia. Gracias por cada persona que nos escucha a través del internet. Bendícelos a ellos y a nosotros, Señor, y a toda nuestra familia. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén, amén. Ok. Entonces, vamos a leer ahora el libro. Sí. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 5. Ya leímos una parte de este capítulo la vez pasada, pero voy a leerlo desde el principio para que podamos entender lo que estamos leyendo más adelante, ¿ok? Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ya esta parte la habíamos explicado la vez pasada cuando la leímos, así que voy a continuar leyendo. Y cualquiera de los que están escuchando por internet pueden escuchar el capítulo anterior para que puedan escuchar la explicación de esa parte. Sigo leyendo. Versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres.
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Okay? Aquí seguimos viendo cómo ellos siguen haciendo muchos milagros, exactamente. Y entonces, algo importante es que tenemos que recordar que no es que ellos... Jesucristo estaba muerto. Sí, papito, esto es después que Yeshua, murió, resucitó, subió al cielo. Después de eso, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llenó los discípulos, el corazón de los discípulos, y escribió los mandamientos en sus corazones, y ellos ese día fueron llenos del poder de Dios, ¿ok? Y por causa de que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, tenían derecho a sanar y a todo. Dios los usaba para hacer milagros y para predicar, con poder, que se arrepentían las personas, muchas personas, miles de personas. Cada vez que escuchaban el mensaje de la prédica de ellos, se arrepentían y se convertían miles de personas en una sola vez que escuchaban el mensaje. Entonces, dice aquí que todos estaban unánimes. Es que estaban en un solo ánimo, ánime de ánimo, ¿verdad? Un solo ánimo, un solo sentir, en un solo espíritu, estaban todos de acuerdo, ¿ok? Entonces en el versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. A juntarse. Ajá, con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Pedro, en el capítulo anterior vimos que Pedro, bueno, no sé si fue en el 4 o en el 3, que Pedro le dijo al pueblo que no lo alabaran a ellos, a Pedro y a Juan, sino que ellos no podían hacer nada por su propia fuerza, sino que todo era Dios mismo el que lo hacía y que debían alabar solo a Dios. Sin embargo, aquí estamos viendo que el pueblo seguía alabándolo, aun cuando Pedro les dijo, no nos alaben a nosotros, es a Dios, porque Dios es el que hace el milagro. Y aún así ellos lo siguen alabando, ¿verdad? Y esto es algo que es la tendencia del ser humano. El ser humano tiende a adorar a otras cosas antes que a Dios. Y nosotros tenemos que alabar y adorar únicamente a Dios. Hay personas incluso que por decir te amo, dicen, ay, yo te adoro a otra persona, ¿verdad? Y no, eso es una cosa que, ¿verdad? Las personas que lo hacen deben de dejar eso, porque la palabra nos dice que adoramos solo a Dios. Adorar y amar no es lo mismo. Adorar es cuando se pone a alguien o algo por encima de otra persona. Alabar es también lo mismo, es como proclamar con la boca, ay, es que es tan bueno, ay, que esto, que lo otro. O sea, es como darle una adoración, ¿verdad? Y solamente alabamos y adoramos a Dios, ¿ok? Eso es importante. Entonces, y también vemos que continuaba creciendo el número de las personas, la cantidad de las personas que creían en el Señor y que seguían las enseñanzas de la palabra, ¿verdad? Que Pedro y Juan estaban compartiendo. Dice ahí, y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número así de hombres como de mujeres. ¿Ok? Así que De los dos lados. de los dos. Exactamente. Y los milagros que hacían eran tantos que Pedro iba caminando por la calle y la gente sacaba a los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Imagínate tú el poder de Dios que estaba en ellos. Y dice que todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, lo mismo que le tenían a Jesús, a Yeshua, ¿verdad? Le tenían celos y por eso lo mataron. Pues ahora tienen celos de Pedro y de Juan. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Ok? Los metieron en la cárcel por estar haciendo milagros, por estar predicando, ¿verdad? Y que en realidad era por los celos que le tenían. ¿Ok? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ok, aquí está, el ángel lo sacó de la cárcel y le dio instrucciones de lo que iban a hacer, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer? Anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Ok, está hablando de que continuaran predicando, ¿verdad? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los encontraron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Qué interesante, ¿verdad? El ángel lo sacó de la cárcel. Sin abrir los candados. Exactamente, sin abrir por ningún lado. O sea que Pedro y Juan y los apóstoles que estaban ahí presos, porque no nos dice quiénes eran, ¿verdad? Solamente nos dice que eran los apóstoles. Como quien dice, atravesaron la pared. Él lo sacó atravesando la pared. Qué chévere, ¿verdad? O abriendo los candados y cerrando. No, porque no estaban los guardias en la puerta, los guardias hubieran visto. Aunque también puede, o sea, de forma milagrosa, simplemente pueden haber salido por la puerta y que los guardias ni siquiera se dieran cuenta. Eso puede ser también. Como pueden haber simplemente atravesado la pared. ¿Ok? O simplemente haber desaparecido aquí y aparecido en otro sitio, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Él creó todo, ¿verdad? Y Él hace como Él quiere. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Doctrina significa enseñanza.
y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Cuando dice queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, Que lo mataron. exactamente, porque Pedro y Juan están diciendo que ellos son los responsables de su muerte, que lo mataron, ¿verdad? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es importante porque aquí está la autoridad de ese tiempo, ¿verdad? Como quien dice, poniendo una ley. No era una ley oficialmente, pero les están diciendo, ustedes... Una obligación. Una obligación, ajá. Ustedes no pueden, o sea, les prohibimos que prediquen en el nombre de Jesús, de Yeshua. O que hagan milagros o cosas así, ¿verdad? Y es como si ahora, ¿verdad? En los trabajos sucede que a las personas en los trabajos les prohíben predicar la palabra o les prohíben leer la palabra, o sea, cosas así, en público, cosas así por el estilo. Y entonces aquí nos está dando, ¿verdad?, lo que nosotros debemos responder. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si las leyes de este mundo nos imponen a nosotros el no poder compartir nuestra fe, o sea, la palabra del Señor, eso va en contra de lo que la palabra misma nos dice. Nosotros somos responsables de compartir la palabra con todo el mundo que Dios pone en nuestro camino. Con todo el mundo. Porque si una persona que nosotros nos encontramos en el camino, no le predicamos y luego esa persona se pierde porque nosotros no le predicamos, esa persona se va a ir para el infierno, pero Dios en el juicio final nos va a pedir cuentas a nosotros. Hey, fulanito se perdió, ¿por qué tú no le predicaste? Yo lo puse a tal día, a tal hora, al frente de ti, tú no le predicaste. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que ser fieles a Dios en compartir la palabra. Y no solo compartirla, sino también vivirla. O sea, nosotros primero, esta palabra tiene que primero ser real en nuestra vida. Nosotros tenemos que creerla y que obedecerla y aprenderla para entonces poderla compartir con otras personas. Porque si yo no la vivo, si yo no la creo y si yo no la obedezco, aunque yo la comparta con otros, no va a tener ninguna validez, porque yo la estoy predicando, como dicen, predicar la moral al calzoncillo, ¿verdad? O sea, yo no puedo predicar lo que yo misma no hago o lo que yo misma no vivo o que no tengo. ¿Está bien? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Oíste eso? ¿A quién se lo dio? Al Espíritu Santo. ¿A quién? Dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién se los dio? A los que obedecen. A los que obedecen, exactamente. Al que cree, dice que yo creo en Dios, pero no obedece su palabra, eso es una fe ficticia, eso es una fe de labios para afuera. Aquí dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que obedecen. Obviamente, no es una obediencia sin fe, porque las dos tienen que ir de la mano. La fe es la que salva, pero la obediencia es la que muestra que esa fe es de verdad. ¿Ok? Fe y obediencia juntas tienen que obrar. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles
Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Lo mataron. No, simplemente... ¿No No. Bueno. Sí, bueno, aquí no dice si lo mataron, dice que él fue muerto. Se murió, de alguna manera. Lo pudieron haber matado, como también puede que simplemente se murió. Yo creo que se puede haber muerto de una cosa natural. ¿Ok? Dice, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea que tan pronto él murió, los que creían en él desaparecieron, como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, déjenlos quietos. Si ellos están predicando cosas falsas, este montón de gente se va a dispersar igual que se dispersaron con aquel. ¿Entiendes? Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea que le dieron latigazos. ¿Okay? Los apóstoles. A los apóstoles le dieron latigazos. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, Yeshua, y los pusieron en libertad. O sea que los latigaron y los soltaron. O sea, y les dijeron que no podían seguir predicando en el nombre de Yeshua. Y estos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos. ¿Después de haber sido qué? Latigados. Después de haber sido latigados, ellos salieron con gozo. Eso solamente lo hace Dios. Ay. Esto es maravilloso. Cuando uno está fortalecido en el Espíritu de Dios, está lleno. No sintieron los latigazos. No sintieron nada. O sea, y si lo sintieron, yo pienso que sí, que los pudieron haber sentido, pero simple y sencillamente, aunque sintieron dolor, se alegraban de sentir ese dolor, porque eso fue lo que pasó Jesús, Yeshua, en la cruz por nosotros. Y ellos se sentían honrados de ser parte de lo que nuestro Salvador hizo por nosotros, ¿entienden? Pero esto es algo sobrenatural. Este gozo solamente lo da cuando nosotros perseveramos, como dice aquí, que ellos perseveraban en la oración y en la obediencia y en la fe y en continuar haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, a Yeshua el Mesías. ¿Ok? Así que ellos salieron de ahí gozosos de que los habían latigado por causa de Jesús, de Yeshua, y de ahí en adelante continuaron como si nada predicando, no se detuvieron. ¿Se acuerdan lo que les dije de que ellos estaban llenos de denuedo? Y denuedo significa, ¿qué significa? A ver si se acuerdan. Denuedo. Denuedo, estaban llenos de denuedo. Significa valentía, determinación y esfuerzo. Valentía para continuar predicando, no tener miedo a que los latiguen, no tener miedo a que los metan presos o que los maten. No tenían miedo, estaban llenos de valentía.
determinación, estar decididos a continuar la obra que el Señor nos dejó. Y esfuerzo, continuar perseverando, luchando, echando para adelante, dando lo mejor de ellos para continuar en esa obra, esforzándose, ¿ok? Y ya ahí termina el capítulo 5, ¿verdad? Pero qué hermoso, a mí me encanta ese texto, ¿verdad? Lo voy a volver a leer, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, a Yeshua el Mesías. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos parar de enseñar acerca de el Mesías, de nuestro Mesías. No podemos parar de enseñar y de predicar a todo aquel que no conoce del Señor. ¿Ok? Bueno, pues gloria a Dios por su palabra. Es maravillosa, que nos la da como ejemplo, como guía, como enseñanza, ¿verdad? Para nosotros poder continuar perseverando en este caminar, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias, Padre. Gracias por esta hermosa palabra, gracias por este hermoso libro de Hechos que nos llena de tu gozo, Señor. En ver este ejemplo maravilloso de cómo los apóstoles predicaban tu palabra con gozo, a pesar de ser latigados, a pesar de ser amenazados, a pesar de ser perseguidos, a pesar de ir a la cárcel, a pesar de que muchos de ellos murieron a manos del gobierno, o sea, de los fariseos que los mataron por causa de ti. Y aún así, todas esas cosas que ellos pasaron, Señor, podemos ver cómo continuaban y predicando y haciendo milagros y continuaban llenos de gozo, Señor. Y ver cómo ellos continuaban orando y no se rendían en la oración. Gracias, Padre, y ayúdanos a ver esto como un ejemplo para nosotros, que podamos ser llenos de tu poder, llenos de tu Espíritu Santo y podamos perseverar como ellos hacían en la oración. Continuar perseverando todo el tiempo en la oración para ser fortalecidos, para que no importa lo que nos pase, cualquier circunstancia difícil, problema o persecución, que nosotros podamos enfrentar como ellos lo hicieron. Que nosotros podamos continuar perseverando en ti, amándote, poniendo a ti en primer lugar en nuestras vidas, teniendo fe en ti, obedeciéndote. Y llénanos, Señor, de tu poder. Llénanos del fuego de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos, Señor, de ti, para poder compartir tu palabra con gozo como lo hacían ellos. Gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de todo tu pueblo, de cada persona que nos escucha a través del internet. Gracias. Llénanos, Señor. Llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia, llénanos de sabiduría, llénanos de inteligencia, llénanos de amor, que el amor en nuestros corazones nunca se apague. Llénanos del fuego de tu presencia, Señor, y que el fuego de tu presencia queme en nosotros todo lo que no te agrada, todo lo que no te pertenece, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Padre. Te damos gracias por todo y confiamos en ti, de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías.
Amén y amén. Amén.